Decíamos hace unos días atrás, cuando se produjo la represión violenta en la Plaza de los Dos Congresos, aquel día del acompañamiento masivo a la marcha de las jubiladas y de los jubilados, el día que intentaron asesinar a Pablo Grillo, que afortunadamente está recuperándose, dio signos muy importantes de mejoría en las últimas horas, pero nosotros decíamos al día siguiente en este lugar, ya nada será igual, ya nada será igual. Y hablábamos también el viernes último acerca de cómo se van construyendo las fortalezas del pueblo. Y señalábamos esto de que no se sabe en qué momento se produce el chispazo, pero que para que se produzca un chispazo tiene que haber corriente en los cables, ¿no? Y en algún momento se chocan, se tocan, se unen y el chispazo se produce. Y nuestro pueblo, nuestra sociedad, tiene una larga historia, desde sus inicios, prácticamente, en aquel mayo de 1810, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. Se estaba produciendo una transformación, se estaba rompiendo lazos con la corona española y frente al cabildo, bueno, la gente se agolpó para decir, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y a partir de ahí, esa historia se fue engordando, haciendo más vigorosa, y nuestro pueblo sabe de lo que es la presencia en las calles como factor dinamizante de la política, como factor fundamental de la política. Tenemos cantidad de ejemplos desde aquella fecha hasta el día de hoy. Y en el contexto de este gobierno tan cruel, tan bestial, tan increíble que estamos sufriendo, desde el primer día, cuando parecía que era imposible resistirse porque la ola y la ofensiva que se había apoderado del sentido común, había logrado instalar un sentido común en sectores mayoritarios de la sociedad que consagraron con la emisión de su voto a este desquiciado que hoy nos gobierna, reitero, con este modelo político, económico y social de extrema crueldad, parecía que era imposible resistir y que aparte ibas y salías a la calle y te aplicaban un protocolo y te metían preso, y la violencia y el atemorizar. Sin embargo, la resistencia se fue construyendo todos los días, en distintos lugares, como se pudo. Se registraron movilizaciones, paros, protestas. Cada una de ellas puede haber sido considerada como escasa, como ineficaz, sin haber alcanzado el objetivo en esa discusión. Como cosa general, por supuesto que hubo logros en el camino, pero el panorama era muy desalentador. Sin embargo, eso fue manteniendo viva la resistencia a ese modelo de crueldad que quieren instalar. Y a poco que el gobierno, con sus acciones, con sus dichos, comenzó a dejar en evidencia que este plan económico no es para todas y para todos, y que la supuesta baja de la inflación está atada al hambre de millones de personas, a la falta de posibilidades de millones y de millones de personas. Cuando ya la guita no alcanza ni a los vulnerados ni a los sectores medios. Y entonces el discurso comienza a tener resquebrajamientos. Y en ese contexto de tropezones que el gobierno fue autoinfligiéndose en los últimos meses, a partir de lo que fue el discurso en Davos, hablando contra las minorías, contra el pensamiento, la ideología woke, el progresismo, exhibiendo brutalmente su xenofobia y su homofobia, su desprecio hacia las diversidades. Bueno, sumado a los desaciertos económicos, a la escasez de dólares,
los conflictos entre los sectores del poder, que empiezan a ver cómo se reparten las porciones de torta. Bueno, en ese contexto el gobierno arremetió de manera bestial contra las jubiladas y los jubilados. Ya lo venía haciendo en los hechos, recortándole y sacándole cuanto recurso tuvieran. El peso del ajuste cayó sobre las espaldas de las jubiladas y de los jubilados, a quienes además sistemáticamente, semana tras semana, apaleaban. Pero la represión de hace 2 semanas atrás fue de una magnitud que terminó de provocar una suerte de primer chispazo. Por eso decíamos, ya nada será igual a partir de ese momento. Y a la semana siguiente la movilización fue aún mayor y ya no pudieron aplicar el protocolo. Y en ese marco, a pesar de tener que vivir y sufrir situaciones espantosas como las que se vivió en el Congreso la semana pasada, y no hablo de la calle, sino adentro del Congreso, donde liberaron al gobierno de Milei para que continuara con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, para contraer nuevo endeudamiento de la mano de los mismos personajes que nos han endeudado por 100.000 millones de dólares y ahora van por 20.000 millones más para seguir fugándola, para seguir enriqueciéndose, para seguir hambriando al pueblo y condenando a las futuras generaciones. Mientras pasó eso adentro del Congreso, el pueblo manifestó ayer, en un día histórico, en una fecha histórica, una expresión bien clara de repudio al gobierno nacional. Contundente, en las calles de todo el país. Hablando de la memoria, hablando del pasado, pero expresándose con mucha fuerza respecto del presente y del futuro. Eso pasó ayer en las calles. Fue una demostración gigantesca de nuestra sociedad de reivindicación de lo que son esos acuerdos mínimos comunes denominadores, acuerdos que se construyeron a lo largo de estos 40 años respecto del valor de la idea de la defensa de los derechos humanos. Y una expresión bien contundente también de decirle a este gobierno, a estos crueles, acá estamos, dispuestos a dar pelea, por el pasado, pero sobre todo por el futuro. ¿Tomará nota el gobierno? Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero la decisión de lucha de nuestro pueblo parece inquebrantable, es inquebrantable. Ya nada será igual en la Argentina, demorará más, demorará menos, pero este gobierno está en tiempo de descuento. Este gobierno está en tiempo de descuento. Sin lugar a dudas, este pueblo no ha sido vencido ni siquiera con los bombardeos a la Plaza de Mayo, ni con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, mucho menos con este plan. La lucha continúa.